Bueno, avanzando con nuestro plan de gestión y con nuestra gestión de los recursos hídricos subterráneos, podemos decir que dentro del esquema de este plan de gestión ya hemos comenzado a ver fundamentalmente todos los elementos que corresponden al diagnóstico. Ya se ha caracterizado al recurso, nos falta analizar un poquito más sobre la infraestructura, especialmente sobre las obras de captación, es decir, las perforaciones, los pozos que componen el sistema. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante en la asignatura. Y ahora nos vamos a dedicar concretamente a ver en esta regla de RIDA, recurso, infraestructura y demanda, vamos a concentrar en la demanda. Parte del diagnóstico que nosotros hagamos de nuestro plan de gestión tiene que ser una conceptualización de la demanda. Y esto no solamente significa valorar o poner un valor a la cantidad de agua que se necesita suministrar en una población. Obviamente esto es fundamental. Es fundamental conocer cuáles son los usos actuales y también cuáles serán los usos futuros que se deberán cubrir con la disponibilidad del recurso que tengamos, tanto en cantidad como en calidad. Eso es fundamental. Sin duda, esa cuantificación ustedes podrán realizarla con algún método de proyección de la demanda y con una asignación de alguna dotación en función del uso si sea doméstico, si sea agua para riego, que tenga en cuenta el consumo de los cultivos, si sea de energía, si sea un uso industrial. En definitiva, eso es un cálculo y ustedes adoptarán el mejor criterio, el mejor método de cálculo para establecer cuáles son los volúmenes de demanda y obviamente las restricciones de calidad de la demanda que se requiera para distintos usos. Bueno, eso dentro de todos los ingenieros que estamos preparados o nos hemos venido preparando en las asignaturas precedentes para poder hacer esa cuantificación de la demanda. Pero un buen diagnóstico requiere una caracterización de la demanda. ¿Y esto por qué? Recuerden ustedes que nosotros habíamos visto en este esquema, en este no diálogo al principio y luego diálogo entre esos burritos que se peleaban por comer los distintos montones de comida y después se ponían de acuerdo, recordar que a veces el conflicto es inevitable, pero que en otras veces tenemos que ser capaces de preverlo y transformar esa C de conflicto en una C de colaboración. Y a eso apunta el plan de gestión. Un plan de gestión, recuerdan ustedes que podía surgir de una emergencia, pero que también aporta un análisis prospectivo a una escala de trabajo de mayor largo plazo. Del mismo modo como ustedes lo estuvieron viendo en el caso de estudio de Limpolandia, el problema surge de una emergencia, pero el municipio de Limpolandia tenía en cuenta el desarrollo de un plan de desarrollo del municipio de Limpolandia, es decir, había acciones que se realizan dentro de la etapa de emergencia para atender el conflicto, pero hay otras que también se hacen para prever esos conflictos. Y parte de la caracterización de la demanda, parte de la caracterización del comportamiento de estos burritos es precisamente prever ese conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces, luego de analizar el diagnóstico, incluso luego de pensar en las alternativas o en los distintos escenarios que vamos a desarrollar en nuestro plan de gestión, surge la decisión de llevar adelante medidas. Estas medidas pueden ser medidas estructurales o medidas no estructurales. Puede ser realizar un campo de bombeo o puede ser restringir la cantidad de agua que se le entrega a la población a partir de la restricción de los volúmenes de agua que se sacan del acuífero. O bien, otra medida no estructural podría ser cobrar
distintas tarifas o tarifas escalonadas por el consumo de agua o por el consumo de energía que está relacionada a las extracciones en las perforaciones. Entonces, muchas veces estas medidas de acción, incluso las que salen de una planificación, no solo las de la emergencia, pueden generar resistencia. O bien, el plan de gestión puede ser que no sea aceptado socialmente. Entonces, podemos trabajar en un brillante plan de gestión, pero en definitiva la sociedad no lo acepta. Muchas veces, entonces, se habla de que esta crisis del agua no solo es una crisis por escasez de recursos. De hecho, en nuestra región no tenemos recursos escasos, sino que hablamos de que hay una crisis en la gobernabilidad o en la gobernanza del agua. Algo de estas palabras habíamos introducido cuando hablamos del término de gestión y de gestión sostenible, y ahí mencionamos la palabra gobernanza y dijimos que la íbamos a dejar en stand-by, bueno, hasta este momento. Hoy vamos a hablar de gobernanza y de los actores y de la demanda en la gestión del agua. Gestionar el agua, como dice ahí, es hacer algo con algo. Este algo es el agua. Y hacer ese algo no solamente es trabajar en la disponibilidad o en cómo asignar mejor la disponibilidad que hay de agua, sino también cómo reeducar o cómo trabajar en esta demanda. Gestionar el agua significa tanto hacer una mejor administración de la disponibilidad de recursos que tenemos, como también trabajar en hacer una mejor asignación y reasignación de usos en la demanda. Yo siempre digo que hacer gestión significa no solo saber repartir un pastel, saber repartir una torta, sino también aprender a comerlo bien. Entonces, de eso se trata un poco la gestión del agua y por eso introducir este tema tan importante que es la caracterización de la demanda para saber construir la gobernanza para lograr una buena gobernabilidad. Y esto último que les dije es así. Construir una gobernanza, fíjense que acá está planteada como variable independiente, para lograr una gobernabilidad, que es la variable dependiente. No vamos a lograr una gobernabilidad, que es el fin, si no tenemos una gobernanza. Fíjense que la flecha indica que por ahí tenemos que empezar a ver esta filmina. Dice, la gobernanza refiere a la manera de gobernar, es decir, a la estructura institucional, al conjunto de normas que permiten definir un sistema de poder, que tiene que ser fuerte y cohesivo, y que es lo que posibilita lo que está arriba, que es la gobernabilidad, que refiere a la capacidad gubernamental de hacer un buen uso de los recursos hídricos. Abajo de todo, el recuadro dice, la buena gobernanza del agua es un elemento clave para esta gestión integrada de los recursos hídricos y de los recursos hídricos subterráneos para lograr la gobernabilidad efectiva. Fíjense que la gobernanza, entonces, es la manera de gobernar. Son los mecanismos de articulación, las estructuras de gobierno y las normas que posibilitan alcanzar ese fin que es la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? Es lograr el equilibrio entre los actores para alcanzar las metas de la sociedad. Para lograr esa buena construcción de la gobernanza, se necesita hacer una gestión participativa. Y para hacer una gestión participativa, lo primero que hay que hacer es reconocer y conocer a todos los actores sujetos de la gobernanza. ¿Por qué se necesita participación de todos estos grupos de interés en los recursos hídricos? Porque solo la participación de los grupos de interés va a permitir implementar efectivamente la gestión del agua. Los beneficios de la
participación son muchos. Los usuarios están bien informados, es mejor la gestión del agua, previenen los conflictos, se promueve la equidad, la igualdad entre los usuarios. Generalmente uno define grupos de interés, como veníamos hablando, partes interesadas. Yo prefiero llamarlo actores, pero viene bien que ustedes vean todos estos términos porque todavía hay mucha bibliografía que sigue llamando a los actores grupos de interés o conocidos como stakeholders. Los actores, estos grupos de interés, son aquellas personas u organizaciones que se ven afectados directa o indirectamente por una actividad, o por un problema, o por una medida, o por un plan de gestión. Y por lo tanto son capaces de afectar directa o indirectamente en forma el desarrollo de este problema, de este plan de gestión, de esta medida, tanto en forma positiva como en forma negativa. Es decir, es como que tenemos aliados y tenemos enemigos. Y también tenemos gente neutral. ¿Quiénes son los posibles beneficiarios de las decisiones de la gestión de los recursos hídricos? Bueno, esos son los primeros que tenemos que identificar. Pero también tenemos que identificar quiénes podrían verse afectados. ¿Se han identificado a los grupos vulnerables que pueden verse impactados? ¿Se han identificado a los partidarios y oponentes de los cambios? ¿Cuáles son las relaciones entre estos grupos de interés? Estas son algunas de las preguntas que nosotros nos podríamos hacer para tratar de comenzar a ver en nuestro problema quiénes son las personas, estos grupos, estas organizaciones que están directamente o indirectamente relacionadas con el problema. Luego los podemos clasificar como usuarios, como instituciones gubernamentales, como personas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, esa es una breve clasificación. Un actor, entonces, es un grupo, una organización, una entidad, una institución del sector público, social, privado, ONG, o una agencia internacional que tenga relación directa o indirecta con el proyecto a ejecutar. Dentro de todo ese conjunto de actores, nosotros vamos a identificar actores claves, que son aquellos cuya participación es indispensable y obligada para el logro del propósito, objetivo y metas del proyecto o del plan en cuestión. Estos actores clave tienen poder, tienen capacidad y medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en el caso de estudio que nosotros venimos considerando, el municipio de Limpolandia es un actor clave. Es el que tiene el poder. Los actores claves son aquellas personas, grupos, organizaciones e instituciones que podrían incidir o resultar afectados por un problema o por una línea de acción. Dentro de los materiales que ustedes van a encontrar en el aula, yo les voy a dejar todo lo que es documentos que refieren al sistema de análisis social, al SAS, que les permitirá ahondar un poquito más en detalle sobre este análisis de actores. Hay distintas etapas para identificar estos actores. Primero hay que identificar una amplia gama de variedad de grupos y dónde están estas partes interesadas claves. O sea, primero hacemos como una especie de inventario de actores. Y en ese inventario destacamos cuáles son los clave. En esa evaluación, en ese inventario, también tenemos que sumarle, evaluar cuáles son los intereses que tienen esas partes, que están ahí, esos actores. Y tenemos que ver si el interés es por la positiva, por la negativa o neutral. Incluso podemos establecer distintas escalas
de interés. Y también lo que hay que evaluar es la influencia y la importancia de estas partes interesadas. Hay distintas metodologías y por lo general la metodología que se utiliza son procesos participativos, porque uno va, a medida que va haciendo esta etapa de identificación y caracterización de la demanda, va haciendo consultas, va informando a los actores por qué se están llevando adelante estas consultas y se realizan, por ejemplo, consultas de expertos, consultas en organismos provinciales, consultas en delegaciones y agencias gubernamentales, consultas a municipios, autoridades municipales. Se hacen identificaciones y constataciones en campo que pueden ser, por ejemplo, realizadas a través de encuestas. Se hacen entrevistas a grupos de actores identificados, consultas a registros escritos, es decir, se hace un sondeo, por ejemplo, de la opinión que tienen distintos interesados, por ejemplo, recabando información en medios de comunicación, y relatos orales o escritos de acontecimientos importantes. Acá está, bueno, parte de la guía de Chevalier y Bulks, que refiere al sistema de análisis social, que lo van a tener en el aula. Hay distintos métodos para realizar esto. Uno de los métodos más sencillos es el arco iris de colores, que permite mostrar de una manera gráfica los resultados de este mapa de actores. Es muy sencillo de verlo. Fíjense que es un gráfico que muestra como un arco iris, donde se pueden establecer distintos campos y en esos campos se van ubicando, por ejemplo, en función de el alcance, si es nacional, local o internacional, o si es público o privado, se pueden ubicar los distintos actores. El arco iris uno lo construye tratando de, es muy flexible, lo puede construir de distintas maneras. Fíjense que acá en las distintas esferas están las personas afectadas, más afectadas, poco afectadas. Este arco iris refiere también a la influencia o no influencia de los actores. Hay que ver qué es lo que uno quiere mostrar en ese arco iris. Y acá, bueno, acá fíjense que están adentro de este arco iris los distintos usuarios, usuarios y actores. Bueno, este método se adapta, digamos, uno puede construir de la manera que quiera. Hay otros métodos, por ejemplo el método CLIP, que es otro método que permite cuantificar o cuantificar, mejor dicho, las relaciones de poder, legitimidad e intereses que tienen los actores. Y están definidos en el mismo método CLIP a qué se refiere con poder, qué es la legitimidad y cuáles son los intereses. Acá están, fíjense, las definiciones y es muy importante esto de la legitimidad de los actores. Hay ciertas pautas para la participación de los grupos de interés en esta gestión del agua. Todos tienen que estar con información, o sea, cada vez que vamos a hacer una entrevista tenemos que suministrar información, tenemos que fortalecer a los actores, no es solamente yo te pregunto pero no te cuento nada. Hay que tener en cuenta algo muy claro, que es lo que está aquí abajo, que la participación no es solamente la consulta. Esto es fundamental. La participación no es solamente hacer asambleas y encuestas. Los procesos participativos deben diseñarse por especialistas. Entonces, nosotros como ingenieros seguramente no tenemos muchas herramientas como para diseñar un proceso participativo. Sí tenemos que saber que es necesario realizar este proceso participativo, pero que seguramente vamos a tener que recurrir a un especialista de las ciencias sociales, un sociólogo, un antropólogo, un comunicador, alguien que nos ayude a hacer este trabajo. Es decir, es un trabajo interdisciplinario.
Los ingenieros tenemos que estar preparados para poder hacer este trabajo interdisciplinario. Y tenemos que tener en cuenta fundamentalmente este mapeo de actores que surge de la conceptualización del diagnóstico del problema, donde se reconocen los intereses, las capacidades, las posiciones, las relaciones entre los actores, la influencia que tiene cada uno en el problema, las cuestiones de género, cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Y sobre todo las distintas fases del plan, porque en realidad todo el plan de gestión tiene que estar desarrollado con participación. Y esa participación no es igual en todas las fases. Hay distintos mecanismos de participación. Se pueden hacer comisiones, se puede trabajar en consejos, comités de cuenca, en consorcios de usuarios. Hay que definir quién participa, por qué, en calidad de qué función cumple, quién lidera el proceso, qué responsabilidades tiene cada uno de estos usuarios o de estas organizaciones y qué responsabilidades tiene el Estado central o quién está llevando adelante, conduciendo el plan de gestión. El análisis social habla siempre de 5P, así como hablamos de un método RIDA, acá hay 5P para analizar correctamente, para llevar adelante este mapeo. Una es analizar correctamente el problema. La otra es identificar a las partes, que es donde comenzamos con el mapeo de actores. El segundo es evaluar los perfiles de cada uno de estos actores, es decir, los intereses, cómo están afectados, las vulnerabilidades. Determinar las posiciones respecto del problema, respecto del plan, respecto de las medidas que se están proponiendo. Por ejemplo, tarifas sí, tarifas no. Papeleras sí, papeleras no. Minería sí, minería no. Esas son las posiciones. Pero también hay que identificar los intereses. Porque a lo mejor el interés es común es, por ejemplo, no contaminar el agua y todos necesitamos de la minería. Entonces, no es que minería sí, minería no, sino el interés común es no contaminar el agua o los recursos naturales. Y luego, explorar las proyecciones, que es buscar las soluciones a partir de este mapa de los actores. Entonces, todo esto tiene que ser articulado en el plan de gestión. El plan de gestión tiene que ser un plan participativo, pero no quiere decir que el plan de gestión se tenga que desarrollar en una asamblea permanente ni a través de encuestas. Cada una de las instancias podrá tener distintos mecanismos de participación y eso tiene que estar claramente definido. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es esto. Fíjense que acá viene un consultor y le dice, buenas noticias, señor. Un señor que vive en un barrio donde evidentemente tiene problemas con la basura, pero que el señor dice que está todo bien acá. Y este señor le trae un plan de gestión y le dice, acá está, es suyo, porque de hecho seguramente el señor habrá pagado el desarrollo del plan con sus impuestos. Y el señor dice, si yo nunca dije nada, para mí todo está bien. O peor, porque sin la participación es más probable que predominen esos intereses contrapuestos, que sigan funcionando esos intereses sectoriales e individuales, ese señor que se va con un pedazo de torta y el otro que se va con otro pedazo de torta bajo del brazo, sin importarle qué es lo que pasa en cada uno. El sector del agua potable no le interesa lo que pasa con la agricultura y viceversa, ni tampoco qué es lo que pasa con la educación o con las necesidades de agua para la industria. Sin participación es más probable que este enfoque sectorial siga siendo el prevalente en la gestión o no gestión del agua. Entonces, la probabilidad además de conflictos es mayor. Y fundamentalmente, las medidas que nosotros definamos en nuestro plan de gestión
pueden ser condenadas al fracaso, incluso por falta de aceptación u adaptación social. Fíjense acá, este niño le hemos instalado un inodoro, pero él piensa que el inodoro es una pecera, o no sabe que tiene que usarlo o que tiene que conectarlo a su red cloacal. Cada uno de nosotros tiene distintas necesidades y percepciones diferentes sobre el agua. No son las mismas necesidades y percepciones que tenemos en esta región litoral de Argentina que las que pueden tener personas que viven en el norte o en el sur del país o en otros países. Somos distintos, eso hay que reconocerlo, y eso tiene que estar reconocido dentro de la gestión del agua. Pero somos equitativamente dependientes del agua. Entonces, mi conclusión es que todos debemos ser parte de la gestión de los recursos desde el rol que desempeñamos en la sociedad. Y eso es lo que también tenemos que aprender los ingenieros, es que hay otras personas, hay otros colegas que son fundamentales y necesarios para construir esta gestión del agua.